Así que en esta hora, amado, vamos a lo que me gusta. Busca su Biblia. Ahora su Biblia por ahí. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 11. Segunda epístola de San Pablo apóstol a la iglesia en Corinto, capítulo 11. Búsquelo y luego oramos. Segunda a los Corintios, capítulo 11, su verso 3, y luego, después que usted cierre los ojos y oremos, el verso 14 también. Pero con calmita, yo pienso como ser humano, no hable a Dios, pero yo pienso que el mensaje de esta tarde es corto, así que vamos a estar atentos. Yo espero en mi mente humana no extenderme mucho. Temprano todavía, pero según Dios me daba el mensaje, dije yo creo que este mensaje es poco corto, pero lo que Dios nos da es como para hablar. Segunda a los Corintios 11:3. Ahora, hermano, vamos a esperar que el hermano lo tenga para luego orar. Vamos a esperar que el hermano lo tenga para orar contigo. Vamos a esperar un minutito con el hermanito. Segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Alabado sea Dios, aleluya. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, mi buen Dios, nos presentamos ante usted. Le damos la gloria, Padre. Hemos cumplido con los anuncios delante de usted y de la iglesia, pero ahora vamos a traer palabra de Dios. Te pedimos, espíritu de sabiduría, tu unción, tu gracia, tu poder esté con nosotros, Padre. Te pedimos, mi buen Dios, que usted nos ilumine, que nos dé la palabra que necesitamos oír. Ahora fortalece, ambiente, corrige, cumple tu propósito en medio de este mensaje. Adoramos tu gloria, Espíritu Santo. Me reduzco a nada. Oh, para que seas tú, Dios mío, glorificándote. Dame de nuevo paz al cantón encendido por mis labios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. 11:3 dice la Biblia, por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice, amén. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la
Jesucristo, hablando, amado, Juan capítulo 8, verso 44, Cristo dijo, Él decía a aquellos fariseos, aquellos saduceos, aquellos falsos religiosos, le decían, ustedes son de vuestro padre el diablo. Juan 8, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque todo aquello que se opone contra Dios es del diablo. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge, desparrama. Así que Cristo le decía, ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces decía, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En Satanás, nuestro enemigo, en los demonios, no hay verdad. No hay verdad en él. Dice la Biblia, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quiero ir poco a poco para que podamos recibir esta palabra. Gloria al Señor. Él es mentiroso desde el principio. Él es padre de mentira y él quiere engañar a los que están en la verdad de Dios. Acuérdense que el diablo no te dejes engañar. El diablo no va a engañar a uno que esté engañado. El enemigo de nuestras almas va a engañar a aquellos que verdaderamente están fundamentados en la verdad absoluta de Dios. El diablo no va a intentar engañar a los que están en falsa doctrina. No, ya están engañados. El diablo va a intentar engañar a aquellos que un día decidimos creerle a Dios, aquellos que un día nos paramos en el camino, aquellos que un día tomamos la cruz para seguirle, aquellos que un día dijimos, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Usted y yo, amados, somos la iglesia del Señor, la mano de la sangre del Cordero, próxima a ser levantada. ¿Cuántos le esperan? Alabado sea Dios. Hay poder en el Espíritu Santo. A mí me gusta preguntarle cada cierto tiempo a la iglesia en cuánto le esperan. Te oigo eso, que cada rato ahora me pregunta. Porque es que debemos esperar. Gloria al Señor. Entonces también dice la Biblia, segunda a los Corintios capítulo 2, verso 11, dice la Biblia, que para que Satanás no gane ventaja alguna en usted y en mí, amado, no ignoremos sus maquinaciones. Segunda a los Corintios 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, no ignoréis sus maquinaciones, amado. Nosotros la iglesia estamos llamados a ser vigilantes en todo tiempo. Si el boxeador conoce a su enemigo, lo estudia antes de la pelea, ve sus peleas anteriores, el ejército que va contra una nación, antes de llegar a ella conoce el adversario, conoce cuáles son los puntos fuertes, conoce cuáles son las debilidades, amado. Cuanto más usted y yo, iglesia del Señor, que peleamos con un enemigo invisible, usted y yo tenemos guerra contra el diablo, contra los demonios. Entonces la Biblia nos dice que para que Satanás no gane ventaja alguna en usted, amado, para que Satanás no gane ventaja en mí, no podemos ignorar sus maquinaciones. Alabado sea Dios. Efesios 4:27 es un verso bíblico de los más cortos de la Biblia. Efesios 4:27 dice la Biblia, ni deis lugar al diablo. Al diablo no se le puede dar lugar. Al diablo no se le puede dar cabida. Muchas veces alma mía, adora al Señor. Muchas veces hay gente que le da lugar al diablo por lo que habla. Hay gente que le da lugar al diablo por lo que escucha. Mira, volvimos a los sentidos de ahorita. Hay gente que le da lugar al diablo por lo que ve, por lo que habla, por lo que escucha. Pero acuérdese, mis amados, que uno de los versos más cortos de la Escritura dice la Biblia, Efesios 4:27, que no le demos lugar al diablo. Al diablo hay que
La Biblia dice que David fue engañado, pero David se humilló y Dios lo restauró. Sí tuvo consecuencias por haber caído, pero fue engañado, lo dice la Biblia. Gloria al Señor, dice la Biblia. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. El diablo lo va a incitar a usted a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios, a hacer lo que es contrario a la palabra. Satanás se le apareció en el huerto de Edén a Eva y le dijo: como que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva le dijo: no, eso no fue lo que Dios dijo. No, Dios dijo que podemos comer de todo menos de uno. Entonces Satanás le dice: lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen del fruto prohibido, ustedes van a ser como Dios. Ahí está la mentira. Ahí está la mentira, porque era una verdad media, porque el diablo muchas veces hace eso. Escucha bien, era una verdad media, porque iban a ser en un aspecto como Dios en el sentido de saber lo bueno y lo malo, pero no iban a ser como Dios en su esplendor, en su magnificencia. Y Adán y Eva, dice la Biblia, que hicieron lo que era contrario a la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted es engañado, el tema es no te dejes engañar. Pero cuando usted o yo somos engañados, van a haber consecuencias. Y entonces dijo Dios: ahora con dolor vas a dar a los tus preñeces, y ahora van a ser expulsados, y ahora vas a volver a la tierra. Entonces hubo consecuencias. Pero hay un hombre en la Biblia, hay un hombre en la Escritura del cual se habla mucho, muy conocido, y fue muy engañado por la serpiente, por el diablo. Satanás lo engañó. Sansón. Dice la Biblia que a Sansón Dios lo escoge. Dios profetiza el llamamiento de Sansón. Dios le da instrucciones a su padre. Dios estaba con él. Dice la Biblia que cuando nació y luego crece, el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón y le daba una fuerza sobrenatural. Había una fuerza fuera de lo común en un hombre. No vayan a pensar que Sansón era musculoso. No. Hay gente que se imagina a Sansón como un fisiculturista. No, Sansón era un hombre más. Sansón era un hombre más. Lo que pasa es que el Espíritu de Jehová venía sobre él y le daba fuerza. Pero Sansón se encontró con una mujer llamada Dalila. Y Dalila era del equipo contrario. Dalila era del enemigo. Dalila era de los filisteos. Entonces dice la Biblia que Dalila fue contratada por el enemigo para descubrir en qué consistía la fuerza de Sansón. Y Sansón le dijo 3 mentiras a Dalila. Capítulo 16 de Jueces, versos 4 en adelante. Ahí te encuentra el relato, pero voy a parafrasear el acontecimiento. Dice la Biblia que Sansón le dice a Dalila 3 mentiras. Por ahí dicen que la tercera es la vencida, pero la tercera no fue la vencida para Sansón, fue la cuarta. Le mintió 3 veces. Le dijo: amárrame con sogas nuevas, busquen mimbre, busquen una estaca. Y Dalila le decía a Sansón: los filisteos contra ti. Y Sansón rompía los mimbres. Sansón sacaba la estaca. Sansón rompía las sogas nuevas. Entonces Sansón estaba jugando con el pecado. Sansón estaba jugando con ser engañado, amado. Y hace poco yo predicaba ya, los que me acompañaron a la iglesia de la Barriga Sandín, y allí decíamos que el cristiano no puede jugar a ser cristiano, porque el diablo no está jugando a ser diablo. Allí hablábamos de huir de unas cosas, de buscar otras, de seguir otras. Allí hablábamos de pelear la batalla. Entonces Sansón no estaba huyendo de las tentaciones. Sansón estaba jugando con la engañadora. Y dice la Biblia que esta mujer le decía a Sansón: los filisteos contra mí. Y él se libraba por 3 ocasiones. Pero la cuarta, dice la Biblia, mis amados, que ella insistiéndole, su alma, el alma de Sansón, fue reducida a mortal angustia. Entonces Sansón le descubrió el secreto. Le dijo: yo soy nazareo, a mí nunca me han cortado el cabello. La fuerza de Sansón no estaba en el cabello, estaba en la obediencia a Dios. Si yo digo que la fuerza de Sansón estaba en el cabello, pues entonces es normal, porque cualquiera que se dedique a hacer el cabello tuviera fuerza como Sansón. No. El Espíritu de Dios venía sobre él y le daba fuerza. Pero era por la obediencia a no cortarse el cabello, a hacer lo que Dios dijo que él era. Porque hay promesas de Dios para la iglesia que están acondicionadas a la obediencia. Y Sansón
Dice la Biblia que Sansón lo apresaron los filisteos. Dice la Biblia que le cortaron el cabello para poder apresarlo, pero luego le sacaron los ojos. La Biblia dice que el hombre de Dios, que venía el Espíritu de Dios sobre él y recibía fuerza, ahora no tenía ojos, porque fue engañado. No te dejes engañar, gente. No te dejes engañar. Aunque el Espíritu de Dios esté con nosotros, tenemos que vivir alerta. No te dejes engañar. Dice la Biblia que a Sansón lo mandaron a buscar los filisteos en una fiesta para cogerlo de juguete. La palabra juguete aparece en la Biblia. Dice la Biblia que lo cogieron de juguete. Un hombre con el que Dios tenía propósitos poderosos, ahora el diablo lo tenía de juguete. Dice esto: un hombre de que Dios había dicho por mano de Sansón, yo voy a darle libertad a Israel en contra de los filisteos. Ahora el hombre de Dios estaba siendo usado como un juguete porque fue engañado. La Biblia habla de otro hombre que fue engañado, Judas el Iscariote, engañado por el amor al dinero. Judas dijo: yo me entrego, ¿cuánto me van a dar? 30 piezas de plata. Por 30 piezas de plata Judas fue engañado, y hoy Judas arde en el lugar de dormir. Por 30 piezas de plata Judas fue engañado. Dice la Biblia, Lucas capítulo 22, gloria al Señor, versos 3 y 4, dice la palabra del Señor: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Judas fue engañado y Judas fue y se entregó. Lamentablemente Judas vio milagros. Judas vio a Jesucristo andar por encima del agua. Judas estuvo en la multiplicación de los panes y los peces. Judas vio gloria de Dios. Judas vio cosas sobrenaturales que usted y yo jamás hemos visto. Judas andó por la tierra con el verbo hecho carne, Dios mismo se encarnó y Judas andó con él en la tierra, pero Judas se perdió porque fue engañado, amado. Fue engañado. La Biblia habla en el libro de los Jueces, capítulo 9, que aquel hombre llamado Josué, del cual usted y yo conocemos, Josué, que Dios le habló y le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque voy a estar contigo. Dios le dijo: Josué, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Lo llamó, lo preparó, lo escogió, lo respaldó. Dice la Biblia, el capítulo 9 de Josué, que Josué fue engañado por los Gabaonitas, una gente que decían que venían de lejos, se vistieron de pobres, se vistieron de mendigos, engañaron a Josué porque Josué no consultó con Dios. Josué no consultó con Dios. Le voy a contar un testimonio breve, sencillo, pero a mí me impactó. A mí me impactó, es una sencilla. Usted dirá: ¿qué testimonio trajo el pastor en este mensaje? A mí me impactó, me edificó. Me falta uno de los que fueron engañados y luego traer una palabra que Dios nos ha dado, unos versos de exhortación, y luego ya mismo vamos cerrando como en 10, 15 minutos. En una ocasión yo trabajaba en un proyecto de construcción en el pueblo de Humacao, y hay una joven, hay una dama vendiendo unas galletas profundo para su hijo o su hija. Las galletas valían $20. $20 una galleta. Ella estaba vendiendo, creo que eran los Boy Scouts, algo así, vendiendo una galleta para su hijo o hija. Entonces vende las galletas por allí. Algunos le decían que no, la gran mayoría, algunos quizás le decían que sí por cooperar con ella. Pero yo estoy trabajando, estoy envuelto, y ella va donde mi auxiliar, mi ayudante, y le ofrece la galleta a $20. Y él le dijo: no, yo no quiero galletas. Y él le dice: vete donde Pedro, vete, véndeselas a Pedro. Y él como que la motivó, la animó. Entonces ella fue donde mí y me dijo: mira, Pedro, estoy vendiendo galletas a $20. Y yo me vi como entre la espada y la pared y le decía: apúntame a una. Y luego los muchachos se reían de mí y decían: le compraste las galletas a $20, ¿cómo va a ser? Y uno de ellos me dijo: un hombre tan sabio como tú, ¿cómo tú caíste en esa venta de galletas? Y cuando él me dijo eso, yo desperté. Y yo dije: wow, caí en la trampa de la galleta. Caí en la trampa
poderoso de parte de Dios. Un profeta como pocos han existido, con un respaldo de Biblia. El rey le dice: ven, vamos a comer, come conmigo y bebe conmigo y te voy a dar un obsequio, te voy a dar un regalo, te voy a dar un presente. Pero el profeta le dice: no, te equivocaste conmigo. Dios me dijo que trajera palabra de Dios a este lugar y que luego me fuera por otro camino, no por el mismo que vine. Dios me dijo que viniera por un camino y que bajara por otro, pero también Dios me dijo que no coma nada y que no beba nada, y Dios me dio instrucciones y yo la voy a seguir. Se fue. Le dijo a Jeroboam: aunque me deje la mitad de tu casa, no la quiero, no la voy a recibir, porque Dios me dijo que no coma aquí en esta tierra. Dios me dijo que no beba. Dios me dijo que baje por otro camino. Y entonces el hombre se fue. Pero había un profeta viejo en esas tierras. Capítulo 13, había un profeta viejo. Un profeta viejo, de eso que ya Dios no le hablaba. Entonces el profeta viejo, los hijos van donde el profeta y le dicen: papi, viene un profeta de Judá, un hombre terrible, Dios lo usó, le habló palabra de Dios a Jeroboam, le habló una palabra de juicio. Papi, el altar se quebró, papi se le puso el brazo seco, él clamó y el brazo le volvió a la normalidad. Papi, este hombre es de Dios, un hombre tremendo. Y el papá, el profeta viejo, le dijo: ¿dónde está ese hombre? Se fue por tal camino. Prepárenme en el asno, prepárenme, sígueme en el asno que me voy detrás de él. Y se le fue en el asno y lo alcanzó. Y dice la Biblia que el profeta de Dios estaba debajo de una encina, debajo de un árbol. Entonces el profeta viejo le dijo: mira, ven conmigo a mi casa, vamos a comer. Y el profeta joven le dijo: no, Dios me dijo que no vaya a tu casa a comer. Dios me dijo que no vaya a casa de nadie. Dios me dijo que no coma. Dios me dijo que no beba. Dios me dijo que vuelva por otro camino diferente al que vive. El profeta tenía las instrucciones claras en su mente. Eso es bueno, iglesia. Tenía las instrucciones claras en la mente. Pero el profeta viejo le dijo: yo también soy profeta como tú. Y se me apareció un ángel y me dijo que vaya a casa, que comas y bebas conmigo. Se me apareció un ángel, le dijo el profeta viejo. Y el profeta joven le dijo: ah, pues si te apareció un ángel, hermano. Le mintió. Iglesia, lo engañó. Vio el altar quebrarse, vio la ceniza caer, vio que se secó el brazo del rey y que cuando él clamó, Dios lo puso normal de nuevo. Pero un profeta viejo lo engañó. No se dejó engañar por el rey, porque hay veces que vemos cosas y qué bueno, alabamos, qué bueno que Ramón nos está grabando, para que quizás en otros lugares oigan esta palabra. Porque muchas veces hay cosas de las cuales decimos: ahí está el diablo. Vemos una masacre y decimos: el diablo está haciendo fiesta. Vemos violaciones y decimos: ahí está el diablo, ese fue el diablo. Pero entonces vemos en la televisora a un bandido con un traje, con una corbata, hablando bonito, y decimos: ese es un hombre de Dios. Oímos cualquiera en la radio decir cualquier cosa y decimos: ah, ese es un hombre de Dios, tiene un programa en la radio. Vamos a la librería, vemos un tema bonito, vemos a un hombre bien perfilado en la portada y decimos: lo voy a comprar, lo voy a leer porque eso es de Dios. Y el diablo tergiversa la palabra para engañar a la iglesia. No vayan a creer que el diablo va a venir con cuernos. Si aparece con dos cuernos, un rabo y un grillo, usted va a decir: ahí está el diablo, te reprendo, diablo. Pero el diablo, mire, esto es una verdad. Y el diablo hace así. Se parece, pero no es. Esto es una verdad. Esto es una mentira. El diablo mira lo que es la verdad para que parezca una verdad siendo mentira. Y hay gente que han sido engañados con la doctrina bíblica. Hay gente que antes le llamaban a lo bueno bueno y a lo malo malo, pero hoy a lo que antes le llamaban malo, hoy le dicen bueno antes a lo que le llamaban dulce, hoy le dicen amargo. Nosotros, la iglesia del Señor, estamos llamando a no movernos de lo que hemos creído. Paraos en los caminos, dijo el profeta Jeremías, y preguntad por la senda antigua.
Y el pueblo dijo, no andaremos. Hay gente que son desobedientes y rebeldes a la voz de Dios. Le dijeron al pueblo, le dijeron al profeta, no vamos a andar en el camino de Dios. Y este profeta viejo, vuelvo allá al profeta. El profeta viejo tenía el joven, se lo llevó a su casa, comió con él, bebió con él. Cuando le dijo usted que por favor lo lea porque es impactante esta palabra. Cuando están en la mesa, el profeta viejo recibe palabra de Dios. El viejo, el que lo había engañado, y le dice al nuevo, al joven, así le dice Jehová el Señor, fuiste rebelde a la voz de Dios, volviste por el camino que te dije que no volvieras, comiste y bebiste, y ahora tu cuerpo no va a ser sepultado en el sepulcro de tus padres. El profeta joven se fue. Dice la Biblia que se lo comió un león, o más bien, perdóneme, dice la Biblia que lo mató un león, pero no se lo comió. Cuando el profeta viejo escucha que estaba muerto, fue allá y encontró al león, al muerto y al asno. El león no se comió al profeta, ni se comió al asno, y el león se quedó ahí, engañado por un profeta viejo, engañado por un hombre que dijo, un ángel me dijo, pero el ángel no puede ir por encima de lo que dice Dios, amado. No, el apóstol Pablo dijo que si alguno viniera a ustedes con un evangelio diferente, aunque sea un ángel, sea llamado anatema. El apóstol Pablo dijo, Gálatas capítulo 1 verso 6 al 9, si alguno viene a ustedes, iglesia, aunque se llama un ángel, si alguno de nosotros, decía el apóstol, o un ángel del cielo viene con algo diferente, no lo reciban, llámenle anatema. Y anatema es maldito. El que hable contrario a lo que está escrito es maldito. Gálatas capítulo 1 versos 6 al 9. 1, 6 al 9 de Gálatas. Si nosotros, decía el apóstol, o un ángel del cielo viene con un evangelio diferente, que sea llamado maldito. No le crean, amada iglesia, no creamos a todo espíritu. El apóstol Juan dice, capítulo 4 de primera de Juan, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus a ver si son de Dios. Dice la Biblia, capítulo 4 de primera de Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por eso. Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retener lo bueno. Cuando aquí vienen predicadores, yo me siento aquí, y estoy pendiente a todo lo que habla, y cuando dice algo que no es bíblico, si yo encuentro que dice algo, yo lo apunto en el memorial, y en algún momento se lo aclaro a la iglesia, porque es mi responsabilidad como ángel de la iglesia. Yo no voy a aplaudir cualquier cosa que se diga que vaya en contra de la palabra. Examinarlo todo y recibir lo bueno. Lo que es bueno, retenerlo, pero hay que examinarlo todo, gloria al Señor. Guardaos de los falsos profetas, dijo Jesús. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, por fuera vestidos de oveja, dijo Cristo, pero por dentro son lobos rapaces. Por fuera como oveja, pero por dentro son lobos rapaces, dijo Cristo. Y si mi Cristo lo dijo, yo lo creo. Y si mi Cristo lo pidió, yo recibo la advertencia, iglesia, el mensaje de la tarde. No te dejes engañar. No te dejes engañar. La Biblia dice que en los tiempos de la gran tribulación, después que Cristo levanta la iglesia, el falso profeta va a hacer milagros que no son de Dios. Para que usted no piense que todo el que hace milagros es de Dios. Alaba la gloria de Jehová. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia es el anticristo. Mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer. Se le ha permitido hacer al falso profeta. Es el falso profeta que le hace la campaña y que insta al mundo a adorar a la bestia. Y
la bestia es el anticristo. Terminamos con este verso bíblico. Busque su Biblia. Acuérdense que el tema fue no te dejes engañar. Mateo, quiero que usted lo busque, no quiero citar. Quisiera que usted lo lea conmigo. Mateo, capítulo 24, versos 2 y 3. Mateo, capítulo 24, versos 3 y 4, debía haber dicho. Capítulo 24 de Mateo, versos 3 y 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Los discípulos fueron donde Jesús, aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué Jesús le respondió? Léalo ahí. Mirad que nadie os engañe. Jesús le dijo a los discípulos, cuando estaban preguntando cuándo va a ser tu venida, qué señal habrá, Jesús le dijo el tema de esta tarde: mirad que nadie los engañe. Jesús le dijo: no se dejen engañar. Jesús le dijo: no se dejen engañar. Mirad que nadie os engañe. Póngase de pie, amado. Yo he terminado esta palabra. Palabra de Dios. Que muchos han recibido con gozo, que muchos han abrazado. La gloria de Dios. No te dejes engañar. Si hay algo que hace falta en este último tiempo, es el discernimiento de espíritu. El saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Hay cosas que se parecen pero no son. No te dejes engañar, ni por la carne, ni por el diablo, ni por tus propias ideas, iglesia. Padre, en el nombre bendito de mi Salvador Jesucristo, te doy la gloria, papá. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Te amo. Te amo, Espíritu Santo de Dios. Tu palabra es como martillo y como fuego que consume, Padre. He predicado tu palabra como está escrita, sin quitarle, sin añadirle. Me comprometo contigo una vez más de hablar lo que tú me dejas hasta que me muera, Padre, o hasta que tú me lleves. Hasta el levantamiento de la iglesia o hasta mi muerte me comprometo a hablar tu palabra como está escrita. Porque fue usted quien me llamó, fue usted quien me escogió. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, mi buen Dios, a no dejarnos engañar. Ni por falsos profetas, ni por los deseos de la carne. Que nada nos engañe como engañaron a Sansón. O como aquel profeta del capítulo 13 de Primera de Reyes. O como a Josué o como a Judas. Que nada nos engañe, mi Dios. Abre nuestros ojos espirituales día a día. Que podamos llamarle a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. No hay negocio con tu palabra. Lo que Jehová diga, eso yo hablaré. Bendice este pueblo. Vamos a salir de este templo, pero no de tu presencia. Te doy la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos y hermanas. Ayúdanos a seguir adelante, guardándonos de todo engaño. La gloria es tuya. Cuídanos, bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor.